Una película de comedia que derrocha estilo, personalidad, es cómica y sus momentos de acción también implementados, música muy acertada, tengo que decirlo. Pero ¿se podrá encontrar algo filosófico en esta película? ¿Habrá algo interesante, algo más profundo de lo que aparenta ser una simple película para pasar el tiempo y disfrutar? Eso es lo que justamente trataremos de encontrar en ese nuevo video de El Camino de la Filosofía. Película dirigida por David Leitch, que para los que saben es el co-director de la primera película de John Wick. Ahí empezó todo. Y bueno, digamos, basada en esta película, digamos, el guión fue por Zach Olkiewicz, basada en la novela de Kotaro Isaka, llamada su novela Maria Beetle. Bueno, claramente, ¿no? Esta película tiene influencias orientales, más específicamente Japón, por lo cual sí hay una cierta, digamos, influencia en el sentido, varios digamos, varios diálogos que tienen los personajes hacen alusión a a una filosofía oriental, a un punto de la vida, ¿no? Digamos, de los orientales. Así que ese es el punto de esta película, ¿no? De lo que yo me quiero adentrar para encontrar algo, digamos, de filosofía en esta serie. En esta película, que sí, pues su punto principal es entretenerte, hacerte reír y pasarte un buen rato, ¿no? Pero, o sea, varios de sus puntos es muy importante al punto de la filosofía, puntos a tomar en cuenta, que quiero rescatar aquí, ¿no? Que no he visto mucho que se hable de esto, si se ha visto no ha sido muy popular, no sé, no he visto en YouTube mucho. Se trata de varias personas, en este caso asesinos, que están relacionados, digamos, con un maletín. Todos entran a un tren bala con la misión de, digamos, del maletín, ¿no? De tener el maletín. O sea, el MacGuffin lo que hace que la historia avance es este objeto, ¿no? Pero a su vez este objeto o este maletín, que todos tienen la misión de tenerlo y, digamos, de tenerlo con él. Todos están vinculados, o sea, este maletín está vinculado con una persona, ¿no? Que es el que los llama a todos a estar ahí. ¿Y quién es? Borró el apellido Minegishi de la faz de la tierra en una sola noche y construyó un imperio digno de la muerte blanca. A partir de aquí habrá spoilers de la película. Por si quien ha visto la película, pues primero véala y después continúe viendo este video, ¿no? Y bueno, ¿y por qué hablo? ¿Y por qué el título, no? ¿Por qué el determinismo y Bullet Train? Y principalmente, ¿por qué el determinismo y lo humano en esa parte? Bueno, hay un tema que se toca en la película, ¿no? Que para los que ya la han visto es el tema del destino. El tema del karma. Más que nada para mí, para partir como de la mitad de la película en adelante. Y el destino es como una especie de orden, de administración de las cosas, que mueve todo que mueve todo a su favor, digamos, para que las cosas, digamos, adquieran una especie de equilibrio, ¿no? O sea, pues, y ese especie de equilibrio es digamos, como el karma, ¿no? Y justamente el karma dentro de la filosofía oriental es como... El karma justamente es moverte a favor de ese orden, de esa naturaleza. Y justamente ese es el tema del determinismo. El tema que es una corriente filosófica que habla que la sociedad, el mundo, la naturaleza está determinada por una especie de orden que puede ser, valga la redundancia, en los seres humanos natural
o metafísico. Aquí principalmente en esta película, cuando hablan del destino se hace como un orden, como una especie de, no sé, de divinidad o especie de ser inteligente, ¿no? Podemos hablar de este determinismo como una especie de orden metafísico, una especie de orden que administra las cosas y que mueve las cosas para que todos estén donde tengan que estar, ¿no? Incluso hay un personaje que aparenta ser disruptivo, alguien que no tiene por qué estar ahí, llamado el Lobo. Este personaje mexicano que aparece de repente, ¿no? Al principio de la película, y tú dices, no, pues ¿por qué está ahí si no tiene nada que ver con Catarina, ¿no? Bueno, después de la película nos damos cuenta que el cuchillo del lobo le será muy útil a Catarina para enfrentarse con los secuaces de la Muerte Blanca. Y justamente otro elemento que será muy útil a posterior, que tú dices, todo está, digamos, la protagonista, digamos, viva al final, ¿no? Que ya no solamente es el cuchillo para que se pueda defender de los malos, sino también con el tema, pues, de la serpiente, donde antes de ser mordido múltiples veces por la serpiente, el personaje será inyectado involuntariamente por parte del avispón. Aunque al principio podríamos suponer que este personaje simplemente sirve para que la actriz haga un cameo en la película. Sin embargo, más adelante sabremos que este personaje está mucho más involucrado en la historia de lo que podríamos pensar. El destino hará lo que disponga. ¿Por qué? ¿Por qué te ríes del destino? Mire, el destino para mí es solo otra palabra para mala suerte. Nunca creí que el destino me permitiría enmendar las cosas. Todo lo que te ha pasado en la vida te condujo hasta aquí. Destino. Fue justamente en este momento, en esa parte de la película, en donde decidí hacerle un video. Estas palabras que se traducen en este diálogo que tienen el anciano y Catarina, clarifican, establecen cuál es el tema de la película, cuál es el mensaje, la moraleja de la misma. Y es este fragmento: todo lo que has hecho, o sea, todo lo que has hecho en tu vida, todo lo que te ha pasado, te ha conducido hasta aquí. Y sí, estamos hablando de una especie de determinismo, digamos, metafísico. El destino dispondrá, el destino dará, como el destino, digamos, una especie de inteligencia, ser que ordena, administra todas las cosas. Y este determinismo se maneja como algo que es independiente al ser humano, algo que el ser humano no controla, no domina, no está por encima digamos, del destino, sino que todos los seres humanos están dominados por este mismo. O sea, tú tienes por qué estar ahí. O sea, todos los personajes tienen por qué estar ahí. Cada uno de ellos hizo algo, pasó algo en su vida que hizo que esos estuvieran ahí. O sea, incluso los personajes que no pensamos que tendrían que estar ahí, están por alguna razón, ¿no? Incluso tú dices, no, es que si Brad Pitt hubiera bajado, o si Catarina hubiera bajado con el maletín al principio de la película, si no hubiera pasado, no habría, digamos, por qué tenido que cursar todo lo que más adelante, no tendría por qué enfrentarse con la Muerte Blanca. Pues sí, o sea, todos los personajes, digamos, Mandarina, el anciano, el hijo del anciano, no me acuerdo, el papá de Wataru. Y también, o sea, todos los personajes, o sea, tienen por qué estar ahí. Si Brad Pitt no hubiera estado ahí, no hubiera sido parte importante, digamos, de la venganza que tendría el anciano con la Muerte Blanca. O sea, porque el anciano tenía, digamos, que vengar la muerte de su esposa y de su jefe, digamos. Está vengando todo lo que la muerte
Blanca le quitó. O sea, digamos, y sin Caterina eso no hubiera sido posible. También, si Mandarina no hubiera estado vivo, no hubieran podido, digamos, salir de Kioto. Dado que él fue, digamos, un punto importante para que el tren bala avanzara casi al final de la película. Y si, digamos, dice Catarina y Mandarina no hubieran luchado contra la muerte blanca, si solamente hubiera sido él, ya hubiera muerto, porque justamente cuando un secuaz de la muerte blanca estaba a punto de atacar a Mandarina, él, Catarina, con el cuchillo del lobo, lo cuchilló a él, ¿no? Así que estábamos hablando de que en la película, sí, hay una especie de, o sea, todo hay un orden, todos están conectados, todos tienen por qué estar ahí, ¿no? Incluso hay un tema muy importante cuando se habla de la gran revelación, ¿no? O sea, que por qué todos los personajes están relacionados, están, digamos, conectados, por qué todos están ahí, por qué todos de cierta manera se conocen. Y justamente, o sea, el eje principal es la muerte blanca, ¿no? El hecho de por qué todos están ahí. Y es justamente la muerte blanca que como villano sádico, enfermizo, busca estar por encima del destino, manejar el destino a su antojo. El cliente secreto que nos contrató a todos y nos hizo subir al tren, a mí, al avispón, a Mandarina y al Limón. Fue usted, ¿verdad? Sí, muy astuto. Los reuní en el tren para que se mataran entre ustedes. Muy bien, pero si me lo permite, ¿por qué? ¿Por qué haces lo que haces? El punto importante es que todos parecen estar involucrados con la muerte de la esposa de la muerte blanca. Los primeros personajes en causar la muerte de su esposa fueron los operadores de exterminio llamados Mandarina y Limón. Estos salir a Bolivia a matar sin saber a los operadores de la muerte blanca hicieron que vaya a Bolivia dejando a su esposa desprotegida. Por esa razón, mi esposa iba en el auto esa noche. Y no yo. El destino envió a mi esposa al hospital. Siguiente personaje en ser mencionado es el avispón, que causó sin saber la muerte del cirujano que iba a operar a la esposa de la muerte blanca, causando inevitablemente su muerte. El siguiente es el hijo de la muerte blanca, que obligó a su madre a que saliera a la calle, lejos de su lugar de protección, para pagar su fianza, lo que indirectamente provocó también que su esposa muriera en ese accidente. Si uno no controla su destino, él lo controla a uno. Aunque la muerte blanca crea que puede controlar el destino a su favor, que puede hacer lo que quiera con él, sabemos que como ya hemos dicho, determina al ser humano, es independiente de mismo, ya que no es Catarina quien mató a su esposa. Quien realmente mató a su esposa es el personaje llamado Carver. No te gobierna la fuerza, te gobierna el miedo. Miedo a lo único que en el fondo no puedes controlar. Miedo al destino. ¡Va por los viejos tiempos! ¿Eres el dueño de tu futuro? De todo lo que haces en la vida, digamos, de tu caminar, ¿eres dueño de eso? O sea, ¿puedes controlar el destino a tu favor? ¿Puedes, digamos, arreglar el destino, hacerlo a tu favor, a tu conveniencia, digamos? ¿Puedes de cierta manera controlar tu destino?
que nos plantea mucho esta cuestión, ¿no? Con esos dos personajes, ¿no? Si tienes miedo a lo único que no puedes controlar, en el fondo de tú lo sabes, no puedes controlar el destino. Es un personaje que desde el principio, ¿no? Cuando estaba hablando con Caterina se reflejaba, o sea, estaba peleado con el destino, se ha enojado con el destino, porque justamente a la persona, digamos, que más se merecía morir, no murió, sino que murió alguien que, digamos, era inocente en todo caso, ¿no? Alguien que, digamos, era una buena persona sí. Y también, digamos, lo ocasionó a alguien que también no era tan buena persona y se la pasaba en la cárcel, ¿no? Que era el hijo de la muerte blanca. Es un personaje que se enoja con el destino, que sin importar lo que haga, el destino siempre la va a jugar en su... También en esta confrontación se plantea otro tema, que es el del karma, junto con el determinismo metafísico que se plantea en esta película, llamándolo destino. También está el tema del karma, esa cuestión, digamos, más ética, si se quiere decir así. El karma no es como comúnmente se entiende, que si haces cosas buenas, todo te vendrá a tu favor, todo lo bueno te pasará a ti. O sea, si haces cosas buenas, tienes buen karma, todo te brillará, todo estará a tu favor, todo lo que haces en tu vida, digamos, todo lo bueno, positivo, todo se te regresa, ¿no? O sea, así que si haces cosas buenas, esas cosas buenas tú mismas se te regresan. Cosas que no es así, el karma en la filosofía oriental no se plantea en ese sentido. Y como lo dije, esta película, digamos, está, ¿cómo se llama? Adaptando a una novela asiática, así que el karma es muy diferente a lo que se representa en esa versión occidentalizada. En una visión más acorde a la visión oriental, podríamos decir que el karma, obtener buen karma, es aquella persona que hace lo que debe de hacer, persona que, digamos, que vive una vida correcta, sencilla, ¿no? Que no por el simplemente que no hace cosas buenas para que le den cosas buenas, sino que simplemente hace lo correcto, lo bueno, ¿no? Aquella persona, digamos, el que tiene un mal karma es aquella que va en contra de este ser correcto, de seguir este orden, ¿no? Este orden de la naturaleza. Y justamente se entiende cómo seguir el camino de la naturaleza, el orden, ¿no? Por eso el mal karma sería que el resultado es tener una vida, hacer lo correcto. O sea, todo aquello, digamos, o sea, el transcurso de una vida con mal karma, una vida con mal karma tiene sus resultados. Tanto una vida buena tiene sus resultados, sus consecuencias, ¿no? Así que no necesariamente tiene que ser, digamos, que todo te resplandezca a tu alrededor, que todo lo bueno te pase, no. Simplemente el buen karma te representa una vida tranquila, una vida, digamos, en donde vives bien. No es nada extraordinario, ni excepcional, no hay nada, digamos, que tenga que ver con simplemente el hecho de, es que eres una gran persona. No. Es simplemente hacer lo correcto. Y aquel que no hace lo correcto, pues le sigue un mal karma, ¿no? Y ese es el tema, ¿no? Que se plantea en esta película, el tema del karma. No es que, digamos, Caterina tenga mala suerte, sino que aquello que hacen en su vida lo lleva, digamos, a tener, digamos, estos encuentros inesperados, inoportunos, que, aunque parezcan al principio ser, qué mala suerte, con el tiempo, digamos, se dice, pues, qué bueno era, ¿no? No es mala suerte, sino simplemente puede ser otra cosa. Karma. Ahí se plantea el punto. Con Catrina, justamente el tema del karma viene a ser reflejado en el anciano y la muerte blanca. El anciano simboliza a aquella persona que hace lo correcto, aquello que debe hacer, y con el tiempo, digamos, sus acciones van a ser, digamos, tendrán consecuencias positivas. Digamos, cuando dice, no me espero si no hiciera que completara mi venganza, ¿no? Que realizara mi venganza, que el objetivo
simplemente por hacer cosas extraordinarias, cosas increíbles o por el hecho de hacer cosas buenas. Simplemente hacía lo correcto. O sea, una vida sencilla, discreta, o sea, por el simple hecho de no afectar a sus seres queridos, ¿no? No hacía algo, cosas extraordinarias, ¿no? No hacía cosas benéficas, no hacía nada extraordinario, ¿no? Sino tiene una vida completamente ordinaria. Y el Mark Karma se representa por la muerte blanca, ya he dicho. Un tipo que quiere forzar, digamos, el destino a su favor, queriendo manipular el destino, que quiere, digamos, que tiene una vida, digamos, de asesino, una persona sádica, enfermiza, y que, bueno, con el tiempo, al final de la película, se verá el resultado de sus consecuencias, ¿no? O sea, el resultado de su vida, el resultado del mal karma, ¿no? Al no hacer lo correcto, al no hacer lo que tiene que hacer, ¿no? Y el resultado más claro es que la muerte blanca al final no consiguió su venganza, no logró su objetivo, no hizo que todo, digamos, circulara a favor, digámoslo así. Ahora hablaremos de otro tema que está casi al final de la película, lo que queda muy bien en esta parte, ¿no? Hablamos del determinismo ontológico. Ontológico viene de la palabra, bueno, de la palabra de la filosofía ontología, esa rama de pensamiento que se basa en el estudio de los objetos, lo que compone un objeto, lo que estudia en qué consiste un objeto, estudia no solo el objeto, sino el campo. Los objetos se mueven, se manifiestan, interactúan por sí mismos o en relación a otros objetos, ¿no? Y justamente este tema de que el determinismo no solamente se relaciona con los seres humanos, sino también con la distribución de aquellas cosas que están alrededor del ser humano, aquello que el ser humano observa. O sea, aquella cosa que observas justo necesitan ese determinado momento estaba ahí puesto, ¿no? Tú no ves las cosas por el simplemente hecho de verlas, o sea, el hecho de tú viste aquella mascota, a esa persona, tú usaste a aquella persona porque estabas ahí justamente en ese momento para que tú lo usaras, o sea, está determinado, o sea, todo el transcurso que tuvo este objeto hacia tus manos tiene un sentido, tiene un significado, tiene un propósito. Y justo antes de hacer este video vi varias reacciones de personas que reaccionaron a la película, ¿no? Y su parecer. Y justo cuando apareció esta escena, mucha gente se reía, mucha gente decía, ay, qué ridículo, ay, qué absurdo, ¿no? ¿Por qué esto? O sea, ¿qué sentido tiene? Hay una persona que no lo entendían y decían, oh, por Dios, sí es cierto, también eso, ¿no? Está relacionado. Sí, o sea, es muy curioso, ¿no? Porque muchas personas lo tomaban como algo ridículo, como un mero chiste, cuando tiene significado, digamos, más profundo que eso. Justamente este determinismo ontológico se plantea con un objeto muy sencillo, con la botella. Vemos todo el transcurso de la botella, desde que salió de la máquina expendedora hasta el transcurso de toda la película, ¿no? Todos los personajes que estuvieron involucrados con la botella, hasta dónde llegó, todo donde se movió hasta llegar justamente a las manos, ¿sí? Y tú dices, ay, ¿para qué llegó a su mano? ¿Qué propósito tenía? Pues justamente este. Y al final vemos cómo este determinismo metafísico del que tanto hemos hablado, como del karma, dan como resultado la muerte de la muerte blanca. No solo de él, también de su hija, orientados por el mismo propósito, llenos de ira y con ganas de vengarse. Tal vez no hay buena ni mala suerte. Todos somos agentes del destino. ¡Qué carrazo! Sí, ¿verdad? No lo manches así. Bueno. ¿Cómo sabes que es mala suerte? ¿Ah? ¿En serio? ¿Ves lo que hago? Claro. Estoy dándole la vuelta. Claro. Es obvio que el destino no quiso que me comiera el plátano. El destino no quiso que subiéramos al auto. Bueno, tal vez aprendiste algo pese a todo. El destino me pide un baño inteligente. Retiro lo dicho. ¿Te aguantas? Se me anda saliendo. Pues apriétalo. Bueno, sí. That's why I'm telling you, I just wanna celebrate.